Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Hay un tema que ya había tocado no hace mucho, y era el tema de la tasa de fertilidad en Japón, el tema de la tasa de fertilidad en Corea del Sur, temas que incluso en China se están presentando. Amigos, está desapareciendo la población, está un serio problema del declive de la población. Vemos que muchos de estos elitistas, ¿no? Hablan sobre que hay una sobrepoblación, que el mundo, y ya saben cuánta cosa hippie. Pero amigos, esto ya pone muy serios problemas a lo que viene para la siguiente generación. Serios problemas, incluso en Japón el año pasado. Ya lo comentaba el primer ministro japonés, Kishida, me parece que se llama. Y era, vamos a llegar a un momento en el que incluso los servicios de salud, los servicios en general, van a ser imposibles de llevar a cabo. Porque, híjole, Japón, por ejemplo, en este caso, tiene una de las tasas de esperanzas de vida más altas del mundo, ¿no? Imagínate, primer mundo, un país rico, alta tecnología, pero que incluso esto ya viene un serio problema. Vean por ejemplo aquí esta tasa, ¿no? En el caso de la tasa de nacimientos. El caso en cómo por ejemplo el número de gente que se fue de este mundo ya para 2022 superó a los nacimientos. Esto ya pasó en China incluso el año pasado. Ya son muy serios problemas. Hay muchas cosas que obviamente hace que la gente no quiera tener hijos. El caso de Japón, por ejemplo, bueno, aparte de las presiones sociales, las presiones culturales, ideológicas, son temas económicos. El caso de los ingresos medios de la población han caído incluso a raíz de los 90 para la fecha. Obviamente esto pasa en todo el mundo también. Quizás ganes mucho más que lo que se ganaba en aquellos momentos, pero la tasa de inflación han desbaratado completamente el poder adquisitivo. Japón es un entorno donde se ha mantenido estable, entre comillas, esto. Y ahí dices, ok, pero hay temas donde lo vemos, ¿no? El alto nivel de gente que vive hacinadas en las ciudades, ¿no? Vemos cuartitos que están de esta manera. La esperanza de los jóvenes sobre el futuro es bastante pesimista. La situación de qué va a suceder, qué pasa con muchos problemas que hay en las sociedades. No nada más esto se trata de Japón o lo que está pasando en Corea del Sur, sino que esto es un problema que está yendo ya a todos los sectores. Estamos viendo caídas en las tasas de natalidad terribles donde esto que significa tener 2.1 hijos por mujer, ¿no? Para poder mantener a una población estable a lo largo del tiempo, para que un país pueda seguir funcionando como tal. Incluso uno del el discurso de Vladimir Putin que dio ya a toda la nación hace unos días iba encaminado a esto, más que lo que esperaba Occidente, de que ya se van a robar este otro territorio, ya saben, ¿no? Pura tontería. Él, en la gran mayoría de su discurso, hablaba sobre poder empezar a impulsar el desarrollo social de su país, pero sobre todo un tema muy preocupante que también está allá, ¿no? Y es precisamente parte de esto, donde ya empieza el declive poblacional, donde empieza ya una sociedad avejentada, donde no hay los nacimientos suficientes y donde dice, es que tenemos que impulsar, se necesita no nada más en el sentido de dar dinero, sino beneficios para poder tener una vivienda, situaciones del impulso a la educación, a la cultura, muchas actividades que se necesitan para que una sociedad se mantenga estable. Entonces, vamos a analizar unos artículos que hablan sobre la problemática verdadera que ya está cayendo terriblemente. Corea del Sur, amigos, ya es el país que más tasa de fertilidad eh, pésima tiene en el mundo. Cayó a 0.78 hijos por mujer. Es terrible. Imaginen nada más eso. Se necesitan 2.1 amigos.
Vean esto. El caso de Japón. Los nacimientos de Japón están cayendo al mínimo histórico a medida que se profundiza su crisis demográfica. Y es que la cantidad de nacimientos registrados en Japón se desplomó a mínimo histórico el año pasado. La última estadística preocupante de este declive en décadas que las autoridades del país no han podido revertir a pesar de sus extensos esfuerzos. Ya en 2022 vio 799.728 personas, la cifra más baja registrada y la primera caída por debajo de los 800.000 según estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud el martes. Este número se ha reducido casi la mitad en los últimos 40 años y por el contrario Japón registró más de 1.5 millones de nacimientos en el año 82. Japón registra el récord de gente que se va de este mundo después de la intervención democrática en más de 1.58 millones de personas. Y así están superando ampliamente los nacimientos en Japón. Durante más de una década representan el problema creciente para los líderes y también el tema de la tercera edad, porque es la economía, una de las economías más grandes del mundo. Ahora se están enfrentando una población bastante avejentada, junto con una fuerza laboral cada vez más reducida para financiar el tema de las pensiones. ¿Se acuerdan que hace poquito hablábamos de este tema de lo que está pasando en Francia? Donde más del 50% aproximadamente de la población económicamente activa, es decir, en edad de trabajar, ya tenían entre 50 y 65 años, amigos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Eso es Francia nada más. En el resto de Europa, vaya, es aún peor, por ejemplo en Alemania, en Reino Unido. Entonces, son serias situaciones que se van presentando. Y así, el tema de la atención médica a medida que aumenta la demanda de la población que va envejeciendo. La población de Japón ha estado en constante declive desde el auge económico en la década de los 80, donde se situaban en 125.5 millones de habitantes ya para 2021. Según las cifras gubernamentales más recientes, y aquí la tasa de fecundidad es de 1.3 hijos por mujer, muy debajo de los 2.1 que se necesitan para que una población se mantenga estable. Esto en ausencia de inmigración. Y obviamente en Japón es muy difícil este tema de la inmigración. Está tratando de flexibilizar este tema de políticas allá. Pero bueno, su sociedad y su cultura es muy compleja. Hay un canal ahí que se llama Japatonic, bastante interesante. Es un japonés que nació en Argentina, vivió un tiempo por allá, pero bueno, está actualmente en Japón trabajando, viviendo, ganándose la vida. Es interesante, ¿no? Habla chistoso, se ve chistoso, pero habla sobre este tipo de temas. El tema de los departamentos huevo, él ha ido incluso a experimentar esto y sí es muy fuerte cuando lo ves desde fuera. Ese impacto de una sociedad así hacinada, de ese tipo de departamentitos en esta situación en donde, vaya, habla sobre la presión social que hay hacia el tema de lo de las parejas, de tener una casa, o sea, lo mismo que en China. Entonces, el país también tiene una de las expectativas de vida más altas del mundo. En 2020, casi una de cada 1.500 personas en Japón tenía 100 años o más, según datos del gobierno. Las tendencias preocupantes están provocando una advertencia en enero para el primer ministro Fumio Kishida de Japón, que está al borde de no poder mantener las funciones sociales. Ya lo decía, o sea, porque entonces, ¿quién va a mantener todo este estado benefactor de poder, pues, pagar los servicios de salud para toda esta gente? ¿Quién va a pagar el tema de las pensiones? Porque abajo ya no viene una población que pueda sustentar esto. Esto se está pensando en la sostenibilidad y la inclusión en la economía, en la sociedad de nuestra nación. Colocamos el apoyo de la crianza de los hijos como nuestra política más importante. Esto lo decía y dice simplemente
No podemos esperar más para resolver este problema de la baja tasa de natalidad. Hace no muchas semanas incluso vi una noticia donde Japón les pagaba a los residentes de las principales ciudades para que salieran a otra parte, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues bueno, ¿dónde está el trabajo? Mucha gente valora mucho esto, ¿no? Porque sí, te podrás ir a una parte un poco más alejada, despoblada, pero es algo que incluso muchos jóvenes no desean o no quieren. El tema de mucho del abandono del campo también lo explicaban Yapatonic igual. O sea, es que la gente no quiere esto, los jóvenes quieren ir a la ciudad, ir a lo más cosmopolita, pero qué situaciones se derivan de todo ello. En abril se establecería una nueva agencia gubernamental para centrarse en el tema. Kishida decía que en enero que quería que el gobierno duplicase su gasto en programas relacionados con los niños, pero el dinero por sí solo no va a ser capaz de resolver los problemas que son multifactoriales, donde hay varios factores sociales que están contribuyendo a la baja de la tasa de la natalidad. El tema del alto costo de la vida de Japón, el espacio limitado, la falta de apoyo para el ciudadano de que pueda cuidar a sus hijos en las ciudades dificultan la crianza de estos. Significa que menos parejas pues desean tener un hijo. Las parejas urbanas también suelen estar lejos de familias extendidas en otras regiones que pudiesen ayudar a brindar este apoyo. Y ojo, 2022, Japón fue clasificado como uno de los lugares más caros del mundo para poder criar a un niño, según una investigación financiada por el Instituto Jefferies. Y aquí la economía del país se ha estancado desde principios de la década de los 90, ¿no? Aquí los gringos se los torcieron. Ellos les metieron el pie porque vieron que su avance era sumamente superior al gringo. Así como a China actualmente, les pusieron el pie con el tema de los chips. Comenzó el embargo en ese sector. Y vean lo que fue derivando en el sentido de su crisis de la burbuja, ¿no? En los 90. Ya lo decía Kissinger. Mira, es peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero es fatal ser su amigo. ¿Con qué ojos, con qué deseos quiere Estados Unidos instrumentar a Japón y llevarlo de manera beligerante a que se instrumente completamente? Porque ¿con qué hijos? ¿No? ¿Acaso van a mandar a sus jóvenes? Ven la desgracia que hay actualmente en Ucrania, amigos. Se acabaron al futuro de esa nación. Así que, miren, esto significa salarios frustrantemente bajos y poca movilidad social, ¿no? Es decir, naces pobre, bueno, si hay movilidad social adecuada, si tú le echas ganas, trabajas, te educas o pones un negocio, hay un buen ambiente para esto, vas a llegar a ser rico. Miren, primer mundo. De México ya ni hablamos porque hemos hablado muy ampliamente de este tema donde si naces pobre, te quedas pobre. Ya, eso es prácticamente la norma, más del 98%. Estos son estudios que se han hecho por el Colegio de México sobre esto. Nada más para que vean. El ingreso familiar anual real promedio disminuyó de $50,600 en el 95 a $43,300 en 2020, según datos del 2021 del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. Así que las actitudes hacia el matrimonio y la formación de familias también han cambiado en los últimos años, con más parejas respondiendo a ambos durante el tema del bicho, ¿no? Más bien posponiendo esto. Jóvenes que se sienten cada vez más pesimistas sobre el futuro. Solo vean, y esto es una nación del primer mundo. Y les digo lo que aquí comentan los suscriptores o los que ven aquí la Granja Humana MX de la generación de los Centennials, ¿no? Y en general, ¿no? Millennials, que dicen, no, Pablo, es imposible, yo no puedo, no quiero, los temas ideológicos, las presiones en donde, vaya, esta cuestión ahora, ¿cómo se le dice? Cuando sienten presión la gente que por temas ecológicos y demás, ¿no? Lo que le están metiendo a la gente.
Es una historia familiar en todo el este de Asia, donde la tasa de fertilidad de Corea del Sur, que ya es la más baja del mundo, cayó nuevamente el año pasado en un último revés a sus esfuerzos para impulsar su población en declive. Y mientras tanto, China está cada vez más cerca de perder oficialmente el título como el país más poblado del mundo, que en este caso va a ser la India. Ya redujeron su población en 2022 por primera vez desde los 60. Creo que fue 1 millón de personas menos en China. Ya empezó el declive. Vean en el caso de Japón, ¿no? Que se agrava más porque, pues bueno, es una población mucho menor que el tema de los 1.350 millones de chinos que hay, ¿no? Aquí son 125 aproximadamente. Entonces, esto ahorita va empezando, pero llegará el momento en donde dices, si no se recuperan como se deben, se acabó. Vean el tema de Corea del Sur, 0.78. Era 0.81 justamente el año anterior. Es decir, 2021. Está terrible la situación. Y es que ya ha estado cayendo su tasa de natalidad desde 2015. El país registró más eliminación de personas por primera vez en 2020. ¿No? Esto es un fenómeno que ya empezó a incurrir. Y acá fueron 249,000 nacimientos por 372,800 personas que se fueron de este mundo. Se están observando disminuciones demográficas similares en varios otros países asiáticos, Japón y China. Ya está generando una preocupación de que habrá muy pocas personas en edad de trabajar para poder apoyar a la creciente población de ancianos. La edad promedio de Corea del Sur es de 33.5 años el año pasado, ¿no? O sea, todavía están chavos, pero aún así, si lo comparamos con muchas de las poblaciones europeas, ahí ya de verdad ya no están en edad de poderse reproducir prácticamente. Ya es muy arriesgado. Están arriba de los 44, 45 años. Terrible situación. Los expertos dicen que las razones de estos cambios demográficos en la región incluyen culturas laborales exigentes, salarios estancados, costos de vida en aumento, actitudes cambiantes hacia el matrimonio y los temas de género, y una creciente desilusión entre las generaciones más jóvenes. Pero a pesar de estos factores económicos en juego, se está arrojando dinero a un problema que ha resultado ineficaz. En septiembre pasado, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, admitió que se habían gastado 200,000 millones de dólares solamente tratando para aumentar la población en los últimos 16 años. El gobierno de Corea del Sur está introduciendo varias iniciativas, como la extensión de la licencia para paternidad pagada, oferta de vales para bebés, monetarios de nuevos padres y campañas sociales que alientan a los hombres a contribuir con el cuidado de los niños y de las tareas del hogar. Pero los expertos y los residentes dicen que se necesita más apoyo a lo largo de la vida de un niño, así como cambios en varios problemas sociales profundamente arraigados. Por ejemplo, la sociedad de Corea del Sur todavía frunce el ceño ante padres solteros y tratamientos de FIB que no están disponibles para mujeres solteras. Las parejas en uniones no tradicionales también enfrentan discriminaciones, ¿no? O sea, nada más para que vean esta situación, o sea, los chinos, los asiáticos en sí, es una cuestión cultural muy fuerte, les importa mucho el que dirán. En Occidente somos más como que, o sea, nos resbala, ¿no? Entre comillas. Pero vean, Corea del Sur no reconoce este tipo de matrimonios también entre personas del mismo sexo, y las regulaciones dificultan la adopción de parejas que no estén casadas, ¿no? O sea, pero yéndonos a estos temas, vean por ejemplo en Estados Unidos, cómo esta situación de la gente que se identifica en estas cosas, vean 2014, vean, por ejemplo, Generación Z, o sea, es que es increíble. La propaganda lo ha cambiado todo. Por lo menos ya, esta nueva generación en Estados Unidos, ya en su mayoría de este 19.7%, no va a poderse reproducir.
Vean, ¿no? O sea, y nada más, ¿por qué digo propaganda? Analiza las otras tendencias, ¿no? No ha sido una situación donde digas, ok, no, pero en el otro caso, vean cómo ha ido en aumento. Es increíble. Vean los millennials, cómo ha afectado, ¿no? Que son las generaciones que se la viven en redes sociales, por así decirlo, en todo esto. Es muy impactante cómo toda esta situación va cambiando. Claro, eso es un pequeño punto que afecta. Vean esto. Y a estos a los que bien les va. Si nos vamos a casos de América Latina, amigos, en casos del tercer mundo, la situación es completamente distinta, pero también, ¿no? ¿Qué, qué oportunidades puede tener alguien para en una ciudad principal de alguna de estas naciones comprar, no digo una casa, un departamento? ¿Han pensado el tema de lo de las pensiones y con cuánto te vas a retirar? Son temas que para dentro de unos 20, 30 años, el mundo, si es que no pasa algo por lo que estamos viviendo actualmente, si llegamos a ese momento, va a ser un cambio social enorme. ¿Acaso todos estos que poseen todos estos datos, toda esta tecnología, la automatización laboral, van a estar gustosos de compartir aquel mundo y darle y brindarle al mundo la suficiencia para que pueda tener una vida? ¿O van a preferir llevando al mundo? Conéctate al metaverso. Quédate ahí. No te reproduzcas. No pienses en más. Quédate aquí. Compra cosas en eso. Consume dentro de casa. Te van a llevar todo. Porque al final y al cabo, la expectativa de vida bajo una situación así, sedentaria, encerrados, antinatural, por así decirlo, la expectativa de vida va a caer mucho. Y obviamente, tú acabaste, ya no trascendiste, porque ya no tuviste hijos. Se acabó. Para la Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos. Son problemas no para preocuparnos, sino para ocuparnos. No para espantarte, sino para que veas que tenemos que hacer algo y no quedarnos con los brazos cruzados a esperar que de repente algún político se le va a ocurrir. Si podemos hacer el cambio, llevar estas situaciones en todos lados para que se empiece a replicar este tipo de mensajes y ver que el futuro, si no hacemos nada, va a ser muy, muy, muy fuerte y una situación totalmente distópica. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Hasta luego.